Bienvenidos todos, nuevo video desde Anderson Pérez, señores. Hoy vamos a estar hablando de la división del peso ligero y específicamente vamos a estar hablando del debut de Andy Cruz Gómez, quien la noche de ayer tuvo una noche para el recuerdo. Yo creo que una gran noche de nuestro peleador cubano Andy Cruz. De todo eso vamos a estar hablando aquí, del futuro, de qué es lo que se viene, cómo lo vimos. Vamos a estar hablando de todo, así que no se vaya, que este es el Boxeo Urbano Network. Comenzamos. Señores, Andy Cruz cumplió con creces ayer sábado por la noche, terminó ganando una decisión unánime y ha comenzado su viaje en el boxeo profesional. Andy Cruz, uno de los boxeadores de mayor calibre que estaban transitando por el boxeo amateur, que hacen su movimiento hacia el boxeo profesional, y habían algunas dudas, señores, habían algunas dudas. De una vez se fue a 10 rounds Andy Cruz. Yo creo que era una de las incógnitas o de las interrogantes más grandes que habían. La experiencia de Juan Carlos Hermini Burgos, habían ciertos y determinados situaciones que rondaban la zona, y lo cierto es que termina Andy disfrutándose el éxito en su debut profesional, termina teniendo una actuación, pudiéramos catalogarla de muy sólida. Al menos yo la catalogo de muy sólida. Una decisión donde no deja lugar a dudas. En dos de las tarjetas gana 100-90. En una tarjeta 98-92. La verdad, no sé qué estaba viendo la jueza Rose Gross, quien la vio 98-92 para Andy Cruz. O sea, eso quiere decir que le dio 2 rounds a Juan Carlos Hermini Burgos. Pero bueno, esto al final no cambia el resultado de la pelea. Termina siendo una decisión unánime para el matancero Andy Cruz, quien, señores, fue el que marcó el ritmo del combate. Yo creo que Andy fue el que llevó el control, tenía el cruise control y pisaba el acelerador, lo soltaba, lo boxeaba, se defendió, atacó, fue rápido, lo vimos abriéndose paso con ángulos. Lo único que le faltó a Andy, la verdad, fue la detención. Se lo ordenaron desde la esquina, pero al final no se abrió el camino. Y hay que entender una cosa, Juan Carlos Hermini Burgos ahora tiene 6 derrotas en sus últimas 8 presentaciones, pero nunca ha sido noqueado. Entonces uno tiene que entender que es complicado a veces noquear a este tipo de peleadores. Yo les digo algo, el Mini Burgos fue mucho más limitado, fue mucho menos peligroso en esta pelea contra Andy Cruz que en sus derrotas anteriores. Incluso hace como 2 años él empata con Ángel Tachiro Fierro, quien es un muy buen peleador de esta división, mexicano también, Ángel Tachiro Fierro. Yo creo que Sean Davis le gana bien a Burgos, lo domina por 8 rounds, pero Andy lo tuvo por espacio de 10 rounds, dominándolo de manera total. Esa es una de las cosas que yo quería poner sobre la mesa cuando hablamos de la victoria de Andy Cruz. Señores, esta pelea estaba diseñada para marcar un estado comparativo entre dos peleadores que se enfrentaron en los amateurs, que Andy Cruz derrotó 4 veces a Keishon Davis, y ya que Keishon Davis lleva 7-8 peleas a nivel profesional. Básicamente, y esto es el resumen, básicamente, con apenas una victoria, Andy Cruz transita todo lo que ha transitado Keishon Davis a día de hoy en el boxeo profesional. Yo creo que son victorias muy similares las dos, pero creo que Andy incluso fue un poco más contundente. Cuando tú miras la ejecución, creo que en cuanto a dominio, en cuanto a solidez boxística, en cuanto a incluso hasta madurez boxística, en cuanto a cómo se ejecutó, creo que la ejecución de Andy Cruz fue mucho más sólida que la de Keishon Davis contra Juan Carlos Burgos. Y si a alguien no le gustan las comparaciones, señores, así definitivamente se hacen estos matches dentro del boxeo profesional. Yo creo que otro punto interesante a tratar aquí es la parte física, y era una de las incógnitas que nosotros teníamos antes de que comenzara el combate, y obviamente porque iba a debutar a 10 rounds Andy Cruz. A mí, la verdad, me parecían muchos rounds. O sea, yo entiendo que un peleador del calibre de Andy Cruz no tiene por qué debutar a 4 rounds, no tiene por qué debutar a 6, pero me parecían 10
excesivos, pero termina saliendo bien. ¿Por qué? Por lo que es Andy en su esencia como boxeador. Y físicamente se vio espectacular, no solamente con aire, porque lo vimos recorrer bien toda la distancia, se mantuvo ocupado en casi todos los rounds Andy Cruz, o sea, bien ocupado, soltando manos, trabajando detrás de su jab, buscando ángulos y prácticamente limitó al Mini Burgos a nada. Incluso la ejecución de Andy Cruz requiere de muchísima estamina porque es un peleador que lo miras y está en el centro del ring, lo miras y está en la cuerda, lo miras y se está defendiendo, lo miras y está caminando al frente, o sea, que es un boxeo prácticamente total que necesita de mucha estamina. Y eso fue lo que vimos en Andy Cruz. Yo me quedé complacido con lo que vi físicamente del peleador, porque la verdad se vio muy bien Andy Cruz. Jamás se vio jalando aire, se boxeó a su ritmo, como yo les decía, fue el que cambió los tiempos de la pelea. Muy complicado en Mini Burgos. Yo no vi aceptar a Mini Burgos más de 10 golpes en toda la pelea. Yo creo que fue un dominio tremendo. Creo que cuando se suben al entarimado, la diferencia en cuanto a velocidad, velocidad de reacción, rapidez de manos y obviamente las piernas de Andy son es tremendo. Y por ahí se comienza a quedar un peleador que nunca encontró la distancia, cero ritmo, no pudo aterrizar las manos, pero definitivamente tenía enfrente un fenómeno del boxeo amateur, demostrándolo 3 veces campeón mundial, una vez campeón olímpico, quien yo creo que estuvo a la altura de lo que le pedíamos. Y es de la manera en que yo lo veo. Yo creo que al final Andy termina estando a la altura de lo que le pedíamos, por el reto que suponía, por la experiencia del rival, por el estado comparativo que se quería dar y lo más importante de todo, la mayoría de los fanáticos al boxeo creemos que Andy Cruz puede ir por la vía rápida. Tiene el talento. Hasta el día de hoy parece que es el entorno correcto, la esquina. Yo creo que sí, aunque solamente quiero señalar que vi que le estaban hablando en inglés a Andy. No sé si entiende 100% el inglés o si había alguna persona traduciendo en la esquina, pero creo que esto es algo a ajustar para las próximas peleas. Un punto que no tengo claro es cuál va a ser el siguiente paso para Andy Cruz. ¿Y por qué lo digo? Andy Cruz acaba de ganar un título internacional de la Federación Internacional de Boxeo. Ya fue a 10 rounds. Y yo me imagino que ahora tienen que comenzar a buscarle a Andy Cruz esos rivales que lo hagan crecer pelea a pelea. ¿Y por qué es más complicado? Se los digo. ¿Por qué es un poco más complicado? Porque hay que buscar el rival correcto para cada estadio de Andy. Y nosotros estamos asumiendo que probablemente en 5 o 6 peleas él puede estar siendo un contendiente al título mundial. Hay algo también de lo que quiero hablar, y era que se le pedía insistentemente a Andy Cruz que parara a Burgos, porque yo creo que pararlo le iba a dar un plus a Andy, porque nadie había parado a Juan Carlos Burgos, pero hay una realidad también, señores. Esta pelea yo no la tomo como medidor para el poder de Andy por una sencilla razón. Yo creo que Juan Carlos Burgos, en primer lugar, nunca ha sido detenido. Eso es una realidad. Pero entiendo que en tu primera presentación como profesional, después de tu primer campamento, probablemente hay que seguir ajustando cosas. Y yo estoy seguro que el techo de Andy Cruz es muy alto ahora. Porque si lo vimos así con apenas un campamento, ¿cómo pudiera verse Andy después de hacer 3, 4 campamentos sólidos en los Estados Unidos? Entonces, en esos 3, 4 campamentos aquí, yo creo que Andy pudiera sentarse mejor en los golpes, mejorar mucho la parte física en cuanto a fuerza explosiva, en cuanto a poder, y eso lo hemos visto en un peleador como Royce Ramírez. Y yo creo que esas son cosas que va a ir mejorando Andy cuando haga 3, 4 campamentos en los Estados Unidos. Ahora, a mí esto me ilusiona, porque la verdad hemos visto un peleador cubano que le llega a un reto grande, un debut como muy pocos debut, y vemos a un peleador cubano como Andy Cruz capaz de lidiar con todo y muchísimas de estas cosas, primera vez
que las camina y tiene la capacidad Andy Cruz de lidiar con todo esto. Hazte la idea que tienes un plato enfrente de ti con carne de diferentes tipos, vegetales, verduras, o sea, tienes un plato muy grande enfrente de ti y te lo tienes que comer. Yo creo que tenía mucho, y no solamente boxístico, las grandes luces, un co-main event, un título en juego, boxear a 10 rounds, porque no era lo que le trajera solamente Burgos, boxísticamente hablando, porque obviamente son dos peleadores en niveles distintos, en estadios distintos, un Andy Cruz en su prime, un Burgos un tanto pasado, pero que no ha sido noqueador, era básicamente una prueba, pero era cómo se pasaba la prueba. Y yo creo que Andy termina destruyendo cada una de las piezas que tenía enfrente y termina teniendo una noche que no solamente hace soñar a los fanáticos del boxeo cubano, que ve cómo se suma otro efectivo de calibre mundial como Andy Cruz, sino que hace soñar a todos los fanáticos al boxeo, porque lo que mostró Andy Cruz ayer es boxeo total, boxeo total. La capacidad de ir al frente, capacidad de defenderse, capacidad de ser rápido, capacidad de usar las piernas, capacidad de tirarte y meterte golpes de poder, capacidad de dominarte, capacidad de pegar y que no te peguen, pero sin usar mucho las cuerdas, sin boxear mucho hacia atrás, sino pasando golpes, paradito, buscándote y dándonos una idea de qué tanto pudiera mejorar Andy Cruz en 2 o 3 campamentos y hacia dónde lo llevarían. Yo creo que pudiera estar siendo un contendiente entre 4 y 5 peleas. Ahora, la mayor duda que tengo es si Matchroom tiene para ponerle los rivales que Andy Cruz necesita en cada una de las 3, 4 peleas que le siguen. Porque se boxeó a un nivel, se llegó a un nivel tan rápido que para el próximo paso, que es convertirse en un contendiente al título mundial, Andy tiene que tener los rivales correctos para crecer, para llegar duro a contender por un título mundial. Señores, esto es lo que pienso de la victoria de Andy Cruz, una decisión unánime, 100-90 en 2 tarjetas. No sé qué estaba viendo la jueza Rose Gross, que la tuvo 98-92, vio a Juan Carlos Burgos ganar 2 rounds, no sé dónde estaba ella viendo la pelea, pero bueno, gran victoria del peleador matancero Andy Cruz. Vamos a ver qué es lo que se viene, señores, pero el futuro parece alentador. El debut fue sólido para este peleador cubano, quien tuvo que lidiar con muchísimas cosas por primera vez en su primera noche, pero termina pasando y termina sacando muy buenas notas en este examen Andy Cruz Gómez. Yo soy Anderson Pérez, este es el Boxeo Urbano Network, los quiero.